Hola a todos, aquí Javier Genero, consultor en dirección y gestión de empresas. Bienvenidos a mi canal. Estamos dando desarrollo al curso de comunicación profesional en la empresa. Que te pido, como siempre, que te suscribas al canal, que le des like al video, que tildes la campanita para recibir las notificaciones de cuando vuelvo a cargar un nuevo material y que si sentís que algo del material que hoy vas a ver le sirve a alguien, lo compartas. ¿Te parece? Sin más, pasamos al video. Comunicación profesional dentro de la empresa, lección número 2. Las selectividades y el código dentro de los mensajes. Vamos a hablar de las selectividades dentro de la comunicación. ¿Qué significa el concepto de selectividades? Son elecciones. Así como nosotros conducimos un auto con un volante o una palanca de cambios y 3 pedales, o 2 si es automático, y con esto nosotros nos movemos, podemos operar la máquina, nos olvidamos que un auto puede llegar a tener unas 4000 piezas integradas. O sea que nosotros tenemos reducidos en muy pocos elementos un montón de otros elementos que están interconectados. En la comunicación nosotros hablamos o escuchamos o nos expresamos y son los mecanismos o las palancas más, si se quiere, simples que operamos, pero en realidad hay una serie de elementos más sofisticados que también están siendo operados, pero de modo más inconsciente y modo más automático. En esta lección quiero mostrarte mecanismos sofisticados de la comunicación y vas a ver que por más que sean, digamos, sofisticados o finos, no significa por ello imposibles de comprender y mucho más imposibles ni difíciles de operar. Así es que vamos a hablar sobre algunas selectividades o elecciones que nosotros tenemos naturalmente incluidas dentro de la comunicación. Y a partir de ahora vas a ir tomando conciencia de esto que yo te digo. La primera selección es la selección de la estrategia o de la causa o propósito de los mensajes, o sea, ¿por qué voy a hablar? ¿Qué es lo que me motiva? ¿O para qué voy a hablar? Ya estas dos selecciones de causa y de efecto, podríamos decir, van a tener dos herramientas o dos canales. Un canal que va a procurar conciliar, acordar, unir, fortalecer, o sea, yo voy a hablar para acercar posiciones. Y para esto les voy a mostrar lo que es la comunicación complementaria. Por el contrario, podría ser que nosotros debamos hablar para rechazar un argumento, para repeler una amenaza, para terminar una relación, para reclamar una injusticia, para separar a alguien de un grupo, y en ese caso vamos a tener otra herramienta que es la comunicación cruzada. En realidad estas dos herramientas de comunicación complementaria o cruzada son dos caras de la misma moneda y son utilizadas dentro de esta gran selectividad primaria que es la estrategia. ¿Quiero acercarme o quiero separarme de alguien? También podemos elegir los contenidos, o sea, los contenidos de los mensajes. ¿Con qué información yo los voy a configurar? ¿Qué quiero transmitir? Bueno, nosotros tenemos en tal caso la información en cantidad. ¿Vamos a dar toda la información o vamos a hablar solo de una parte? Bueno, de lo que tiene que ver con la información conocida y desconocida, vamos a presentar el cuadro de Johari hacia el final del curso. También tiene que ver una selección, la calidad de la fuente o de la autoridad académica o moral de lo que yo utilizo
de la información que utilizo proviene de una fuente autorizada? ¿Es una información comprobada? ¿Tiene rigor técnico? ¿Tiene rigor científico? ¿O es solamente una habladuría, una imaginación, una especulación? Uno puede elegir eso y su mensaje va a estar configurado con mayor o con menor potencia dependiendo de la calidad de la información. Hoy por hoy, por lo general, todos estos tipos de videos se fundamentan en, ¿no es cierto?, los registros de dónde se obtuvieron. Se mencionan a los autores, se mencionan las fuentes para precisamente darle autoridad y potencia al mensaje. También podemos elegir la oportunidad o el tiempo. A veces hablamos demasiado pronto, ¿no? Hagamos de cuenta que, bueno, de repente aún ¿no es cierto?, a un joven que ingresa a una empresa que tiene mucho potencial, pero que hace un mes que está en la empresa, se le pregunta si se animaría a ser gerente general sin haber hecho todo el proceso. Entonces sería una conversación extemporánea, y lo pongo como un ejemplo, un grotesco, para que se note que a veces se habla demasiado prematuramente. A lo mejor en el caso de una familia, a un niño a los 12 años ya se le diga, por ejemplo, cuántos hijos tenga que tener o cómo tiene que buscar su esposa, cuando el niño todavía piensa en jugar. Ese tipo de conversaciones está mal elegida porque es inoportuna. La conversación también puede ser oportuna en el sentido de que, bueno, se avecina un momento importante y un poco antes uno habla del tema. Y esto pasa en las empresas, pasa en la familia, pasa en la relación entre amigos. A veces fallamos y las conversaciones son extemporáneas, ya llegaron en tiempo vencido, ya son tardías, ya se habló demasiado tarde, y por lo general todas las conversaciones que se realizan fuera de ese término, posteriores al vencimiento, al plazo máximo, traen malas consecuencias. Luego también tenemos otra selección que tiene que ver con la forma, el estilo, el formato que voy a utilizar el medio. Si le voy a hablar por teléfono, voy a hacer una videoconferencia, o si voy a mandar un WhatsApp, si le mando un mail, son los medios. También cómo me voy a referir, cómo le voy a hablar, con qué palabras. En fin, vamos descubriendo que en el formato hay como subelementos que vamos a ver un poquito más adelante. Continuemos. Algo que es una selección fácil de comprender. Uno puede elegir hablar o puede elegir ser el receptor, o sea, ser el emisor y hablar, o ser el receptor y escuchar. Parece una tontería, parece nada, pero muchas veces erramos en esa selectividad y hablamos de más, no dejamos hablar al otro, o a veces dejamos demasiado tiempo al otro que se exponga, y nos mantenemos en silencio, en una actitud exageradamente receptiva. Y ahí luego viene esto del famoso que el que calla otorga. Por lo tanto, hablar y escuchar es una selectividad que nosotros tenemos que tener presentes en cualquier conversación que mantengamos, en el sentido de girar el volante no solamente para un solo lado, sino girarlo en los sentidos que nos permitan dirigirnos a un rumbo, a un objetivo. Estos pequeños ajustes de escuchar y de hablar, o de interrumpir, o de pedir la palabra, o dar la palabra, hacer una pregunta habilitante, y uno dice, mira, no sé, yo te dije todo esto, ¿vos qué opinás? ¿Qué te parece? Esa es una pregunta habilitante. Entonces, la administración de los tiempos y la administración consciente de los tiempos forma parte del mejoramiento en la calidad de locución de una persona, que sea capaz no solo de monologar, como lo estoy haciendo yo aquí, sino por sobre todo de hacer fluir la conversación, hacer de la conversación, de la comunicación, un hecho altamente luminoso y altamente disfrutable. También podemos elegir la posición psicológica de los mensajes, o sea, ¿desde dónde voy a hablar? ¿Voy a hablar desde una posición de autoridad o voy a hablar de una posición más de paridad, como amigos? ¿O voy a hablar más de una posición subordinada, como un discípulo le puede hablar a su maestro?
O voy a hablar desde el maestro que le habla a su discípulo, o voy a hablar desde el maestro que le habla a otro maestro, o voy a hablar del discípulo que habla con otro discípulo. Estas formas, estas selectividades, vamos a utilizar, para sintonizarlas, vamos a utilizar una herramienta que es el análisis transaccional de Eric Berne, y van a estar representadas por el famoso PAN, padre, adulto y niño. Esto forma parte del curso, la lección que estamos desarrollando en este momento. También nosotros podemos seleccionar los elementos del código del mensaje. O sea que todo mensaje tiene un código y un lenguaje. Y acá vemos que tenemos palabras, tonos y gestos. Forman parte de las selectividades de la comunicación. En fin, nosotros podríamos seguir buscando y encontrando selectividades, pero hasta acá es suficiente. Ya tenemos una buena gama de selectividades que nos muestran que conversar, hablar, interactuar con las personas es algo sofisticado. No es simplemente lo que parece que es hablar y escuchar, es también el desempeño de una serie de mecanismos que nosotros los hacemos bastante inconscientemente. La idea de este curso precisamente es tornarte consciente de todo lo que haces y de todo lo que hacemos para que luego puedas vos modificarlos a voluntad y siempre con el propósito más claro, con el propósito más consciente y más amoroso.